Para empezar, ¿podría indicarnos su nombre completo y contarnos brevemente sobre su trayectoria académica y profesional? Sí, es José Rodrigo Salmón Fulgueras. Académicamente tengo pues dos carreras y cuatro maestrías en Economía y Política Pública, en Materiales Avanzados y en Energía, y como tal soy ingeniero mecánico, pero también ingeniero físico. Y profesionalmente, desde que serán los 16 años estoy trabajando, ¿verdad? Pero aproximadamente a los 22 años incubamos una empresa de sustentabilidad energética, energías limpias, eficiencia energética, que lo que, digamos, el sello era la innovación de tecnologías, pero enfocadas en pues, nuevos materiales o en eficiencia energética como tal, con la característica de que las soluciones que buscábamos ofrecer en la industria tuvieran el sello de sustentabilidad, o sea, que fueran soluciones robustas, estuvieran integralmente adaptadas, no nada más desde el punto de vista técnico o financiero, sino también desde un ambiente global, como ahora que está más de moda el tema de economía circular, de life cycle design, ¿no? Digamos que más o menos como, no es que nosotros lo inventamos, pero como que teníamos esa característica de sello propio personal, pero ya digamos que ahora una obligación, ya no es tanto como algo diferenciador, ¿no? ¿Cómo empezó todo su interés para desarrollar o participar en estos proyectos enfocados en reducir el impacto ambiental dentro de la industria científica o tecnológica? Prácticamente desde muy chiquillo, como desde 6 8 años, empezaba a leer, ¿no? Varios libros y cosas. Todavía no se inventaba el internet como tal, pero ya estaba yo preocupado, por decirlo así, con el medio ambiente. O sea, como ya veía yo que a nivel mundial era un problema y que iba a seguir siendo un problema cada vez más grande. De hecho, por eso quise estudiar ingeniería, pero siempre tuve la idea de que la ingeniería no iba a ser suficiente, que tenía que especializarme un poquito en diferentes aspectos, ver hacia otras disciplinas como multidisciplinar. Y es por eso que tengo así como un mix de, pues de que soy licenciado, pero soy ingeniero, pero también estudié negocios o así, ¿no? Revuelto, pero que se complementa, ¿no? Entonces, sí, más o menos desde el principio tuve esa idea de dedicarme a algo que contribuyera a este gran problema, y luego entendí que la energía pues es algo que es universal, que en todas partes se utiliza, y que gran parte de estos problemas viene por el uso de la energía, que es para poder vivir, para poder hacer nuestras actividades, ¿no? Necesitamos generar y consumir energía. Entonces gran parte del problema es la energía como tal. Este, Entonces sí, pues decidí enfocarme en algo así como que tuviera un gran impacto, en donde yo me sintiera satisfecho y tranquilo de que estoy contribuyendo de alguna manera con este problema. Justamente en este ámbito, ¿cuáles han sido sus principales contribuciones al proyecto Hipercambio Grande y cómo logró integrar en ella su visión hacia una ciencia más sostenible? Pues bueno, en la parte del Camiocande, como la parte de sostenible como tal, sí, el equipo de México contribuyó, pues inclusive a nivel internacional, con el enfoque de diseño de ciclo de vida del producto. O sea, como no nada más buscar sensores o el diseño, ¿no? De los sensores del hipercamiocande, sin contar, por ejemplo, la parte económica o la parte ambiental. No nada más escoger el mejor material sin considerar si es muy nocivo, si contamina mucho, si es muy caro, sino más bien meter todo esta contribución que se llama también innovación frugal o frugal innovation. Y creo que inclusive, pues sí, en las últimas juntas, hace como 6 meses aproximadamente, pues México tuvo ahí voz y voto más, unos minutos más, así en las juntas o en las presentaciones así mundiales, precisamente por las contribuciones al diseño, ¿no? Al rediseño de estos sensores. Y pues a mí la verdad sí me da mucho gusto eso, pues que inclusive en proyectos muy científicos ya se esté considerando este tema, ¿no? De los proveedores o de las cadenas de suministro, de ser más eficientes al también tener economías, ¿no? De escala en la producción de los sensores, y que eso también permite pues utilizar de una manera más rentable o de una manera más eficiente el presupuesto, y que se podrían lograr objetivos o resultados también mayores, porque a veces nosotros decimos, es que los proyectos del gobierno o los proyectos de científicos como tal son muy ineficientes porque se gasta mucho dinero, por ejemplo, la NASA contra la Agencia Espacial China, o contra ya empresas privadas que pueden mandar cohetes, inclusive astronautas al espacio, con una fracción de la inversión de lo que ha gastado la NASA, ¿verdad? Inclusive la NASA ya está buscando innovar en ese sentido y volverse un poco más frugal, ¿no? En sus procesos y sus equipos. Entonces está muy bien, ¿no? En esa parte, en ese aspecto, digamos que a mí me gustó mucho, que me invitaron a la participación a ese proyecto. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales desafíos ambientales asociados a la producción y el uso de fotomultiplicadores, de estos sensores que usted nos hablaba, o en sí la propia construcción del detector hipercambiocande? Bueno, es que de entrada estás prácticamente excavando en una montaña,
Y quieras que no, pues eso es erosión, o digamos, ahí estás cambiando ya la naturaleza de la montaña, aunque digamos tal vez el impacto no sea tan grande, pero sí es una megaconstrucción, pues es impresionante el túnel que se hace, ¿verdad? Y sí, tal vez lo podemos en contexto, por ejemplo, las empresas que tienen inteligencias artificiales contaminan muchísimo más que el proyecto del Kamiokande. Como tal, es el porcentaje de lo que se contamina a nivel internacional o mundial, pues es tal vez despreciable o no pinta mucho con respecto, por ejemplo, a otras empresas como Google, que inclusive hay estudios que dicen que contamina más que 150 países de los 200 del mundo, o sea, y es una empresa contra lo que consume o contamina todo un país completo, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial que consume mucha energía, pero sí, el Kamiokande tiene en sí grandes fuentes de supercomputadores que también consumen considerablemente ya en la operación, ¿no? Energía. Y obviamente en la construcción como tal del prototipo, pues también hay un impacto ambiental, ¿verdad? Pero yo consideraría que tal vez en la medida en que los programas, los algoritmos también se hagan más eficientes, se puede reducir el costo, lo costoso del consumo energético. Como en el Y CERN, que comentaban de que un evento de cuando chocan las partículas en el acelerador de Europa, de Suiza, de Ginebra, pues prácticamente se liberaba el equivalente a todas las llamadas desde Francia en un año, ¿verdad? Y pues es muchísima información que se tiene que analizar y esto es lo que consume mucha energía, digámoslo así, en procesamiento computacional. Entonces yo diría que el mayor impacto ambiental del Kamiokande no es, paradójicamente, no es la construcción de ese megatúnel, sino sería ya el procesamiento y el análisis de los datos. cree que en algún punto del proyecto se pudiesen integrar las energías limpias al detector en su funcionamiento. Claro que sí, digamos que la energía de la cual se alimenta el centro venga, por ejemplo, de una planta eólica. Si está en Japón, muy probablemente podrá venir de alguna planta nuclear. Claro que la energía de fisión nuclear sí es limpia, aunque no completamente renovable, ¿verdad? Tiene sus consideraciones especiales, específicas. Pero sí, ahorita lo desconozco realmente con quién se está haciendo el contrato de interconexión, ¿verdad? De energía de la red de Japón, pues en general en Japón tienen nodos relativamente limpios, ¿no? O sea, de producción de energía limpia. Específicamente sobre los PMT, ¿cuáles diría que son las alternativas más sostenibles a los materiales que se usan en estos sensores? Todavía en ese sentido yo considero que estamos un poquito embrionarios. Bueno, por ejemplo, en semiconductores, por decir, en paneles fotovoltaicos, en celdas solares, sí se estaba ya, por ejemplo, migrando a las perovskitas tradicionales a perovskitas más sustentables, más biodegradables. Y obviamente estamos hablando de un estado de arte o de una tecnología todavía más evolucionada, más, digamos, especializada que los semiconductores para celdas fotovoltaicas. Pero yo sí estoy segurísimo que va a llegar, ¿no? O sea, digamos que ahorita se está desarrollando el diseño de ciclo de vida del producto y todavía en componentes que son más fáciles de redimensionar o de sustituir, ¿no? Pero el proceso de evolución o de desarrollo tecnológico va a llegar a ese paso que también inclusive ya los fotomultiplicadores van a buscarse mejorar, pero también desde el punto de vista ambiental. Si lo quisiéramos ver así, tal vez el porcentaje de contaminación o de huella que todo el proyecto tiene, en los fotomultiplicadores no sería tan grande esa contribución. Y digamos que ahorita te estás enfocando en donde más hay más peso, no más impacto, y el día de mañana, pues yo creo que también se va a llegar a ese desarrollo. También es cierto que los fotomultiplicadores son pocas empresas que los desarrollan, entonces no está tan fácil encontrar los sustitutos, ni tampoco hay tantas empresas, ¿no? Desarrollándolos. Entonces, por eso también, digamos que la carrera tiene otra velocidad en ese sentido. ¿Cuál diría que es el ciclo de vida de estos sensores? Pues actualmente no creo, no se reutilicen así como tal, sino que el día de mañana sí se pudieran literalmente deshacer y reciclar como tal, ¿verdad? Pero es lo que estoy comentando. Faltaría ahí pensarle un poquito más en el diseño para pensar ahora sí que en una cadena de ciclo de vida más cerrada, más circular, más completa, en donde no solamente sea
pues lo voy a retirar y lo voy a reciclar, sino que también inclusive haya cuestiones como de una segunda vida, ¿verdad? O de una reutilización. Yo, por ejemplo, se podrían utilizar para algunas otras industrias, pero todavía ahorita no lo tengo muy claro, ¿verdad? Que el diseño lo permita y que se haya inclusive pensado eso desde la concepción del diseño original. Sí, justamente le iba a preguntar sobre si usted esté familiarizado con que hubo un accidente en el Supercamio Cande en el que se perdieron un montón de estos sensores. Entonces quería preguntarle si habría alguna posibilidad de reciclar o reutilizar estos componentes, pero para el Hipercamio Cande. Ya, no recuerdo si fue ves que el Hipercamiocande es como en la tercera generación. Entonces, lo que no recuerdo muy bien si fue como en el primero o en la segunda. O sea, si fue en el Kamiokande o en el Super Kamiokande. Ah, en el Super. Fue en el Entonces, por cómo están diseñados los fotomultiplicadores del Super Kamiokande, prácticamente son sensores mono. O sea, como es un solo fotomultiplicador más grande por sensor. Y lo que tengo entendido que ahí fue un problema, de presión hidrostática. O sea, que es como implosionó y pues yo creo que ahí fue casi que fue pérdida total, ¿no? O sea, como están sumergidos a 20, 30 hasta el hipercamiocande, inclusive más de 50 metros, pues son presiones de 5, más de 5 atmósferas fácilmente. Entonces no considero que sea factible reciclar o reutilizar, así como reparar, ¿no? Que sea tan fácil, e inclusive el hipercamiocande no va a utilizar este tipo de sensores. O sea, ya estamos hablando de otro diseño, de otra generación, de otro modelo de sensores. Entonces, aunque se pudieran reparar los sensores del Super Kamiokande, no creo que serían utilizables en el Hiper Kamiokande, ¿no? Porque literalmente son dos tipos de sensores muy diferentes, dos diseños de sensores muy diferentes. Perfecto. ¿A usted le gustaría tal vez implementar algo en algún momento, pues dentro de este proyecto que fuera más, sostenible? Pues, o sea, digamos que no es tan fácil, digamos que yo me sentí privilegiado en poder participar en un proyecto internacional, pero si se diera el momento o la oportunidad que yo tuviera de volver a participar, otra vez, la pequeña participación o mucha participación, siempre le vamos a meter ese sello de sustentabilidad, que otra vez, creo que al final de cuentas fue como que resonó y eso fue lo que más a mí me gustó, me dio satisfacción, que pues que el equipo de Polonia, el equipo de Canadá, ¿verdad? El equipo de Italia, como que vio ahí hubo una consistencia y que se presentaron estos resultados, pero pensando también no nada más en la cuestión técnica, sino también un poquito más en la cuestión sustentable y que inclusive los japoneses pues dijeron, no, México, como que ya consideraron a México, que no lo habían visto así, como hay tantos países ahí que a veces tal vez nada más 5 o 6 son los que pintan, pero como que ya ahí hicimos ruido, ¿no? México. Entonces eso es lo que me gustó. En su opinión, ¿por qué es importante que proyectos como Hipercambio Candy integren la innovación científica con el compromiso ambiental? Yo creo que es no nada más decir, es un proyecto público-privado o es un proyecto científico o tecnológico. Para empezar, para mí, cualquier proyecto científico tiene que ser tecnológico, ¿verdad? O tiene una componente tecnológica. E inclusive los proyectos tecnológicos deberían de tener también una componente científica y de hecho son los proyectos tecnológicos científicos los que realmente generan innovación y los que producen cambios y impactos, ¿no? En la sociedad y en el ambiente. Pero no, para mí no es una solución real o una solución completa. Sí, a la larga o al corto mediano plazo trae más problemas que los que resuelve, ¿no? Y estoy hablando de que tal vez resuelve algo muy sesgado de la industria, pero a costa de algo que inclusive no tiene o no es tan fácil de cuantificar como la salud, de un río o la salud de una comunidad que toma agua de ese río o toda la naturaleza, ¿verdad? Que está en el ecosistema que vive también alrededor de ese río que fue contaminado, ¿no? Pero ese es el sentido para mí. O sea, yo sí veo los proyectos que no se vale que tú digas, independientemente si eres ingeniero o la profesión que tengas, si tú estás buscando resolver un problema, realmente tienes que entender el problema y no se vale sesgarlo. Entonces, yo creo que más bien es así, ¿no? A mí me gustaría que más bien no me preguntaran así, a esta pregunta que me estás haciendo tal vez, así tal cual, sino más bien que dijéramos todos, es que si vas a resolver el problema, tienes que ver todas las componentes, todas las dimensiones y no solamente una o dos, ¿verdad? Porque si no, realmente no estás asegurando una solución robusta y tal vez tu solución puede traer consecuencias mayores de las que realmente el impacto del beneficio que estás generando. Perfecto. Y bueno, por último, ¿hay algún proyecto que quiera aquí promocionar en este espacio en el que esté participando? Pues en general, el otro día estaba pensando así como, también por eso soy profesor y me gusta sembrar esa semillita, ¿verdad? En los alumnos. Yo estaba pensando, híjole, ya llevamos más de 20 años, 25 años
haciendo proyectos en varios continentes inclusive, ¿verdad? Y más o menos estábamos haciendo una numeralia de impacto acumulado y representaba algo así como el 1% de lo que contamina México en un año. Entonces tú estabas diciendo, son millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Y millones de litros de agua. Pero si tú lo ves, te tardaste 20 años para lograr el impacto que un país contamina en un año, o sea, de una fracción pequeña de un país, ¿no? Que de hecho sí lo que contamina México es aproximadamente como el 1 o 2% a nivel mundial, pero pues también si lo pones en perspectiva, pues es una empresa, una mediana empresa, no somos tan grandes, pero pues la idea es esa, ¿no? Que imagínate una sola empresa puede yo lograr la contribución, si lo quieres así ver, como de una centésima de lo que se contamina en todo el planeta en un año, pero a lo largo de 20 años de operación, pero lo que hace falta son más empresas así, ¿verdad? O más gente que esté comprometida. Y la idea es esto, que una sola empresa prácticamente es imposible que logre un resultado mundial, sino que es más bien una conversión y la suma de muchas empresas y de muchas personas, lo que literalmente va a lograr una escala, ¿verdad? Un impacto ya global. Entonces eso es lo que nos da mucho gusto y lo que al contrario no nos desanima, sino nos da más energía y más ímpetu para continuar. Perfecto. Bueno, muchísimas felicidades y muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco muchísimo su tiempo y también sus respuestas. Entonces, espero nos veamos en otro video también para continuar esto de la vida de los PMT. Y nuevamente le agradezco. Nos vemos. Mucha suerte, Monse. Hasta luego. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.